Salí con mi novio abogado durante 5 años. Canceló nuestra boda 52 veces. La primera fue cuando su pasante desordenó unos documentos. Me dejó tirada en la playa para ir a resolver el problema. Me quedé ahí todo el día, sola. La segunda, estábamos en plena ceremonia cuando salió corriendo. Escuché que la pasante, Vanessa Fondler, estaba siendo maltratada por abogados más veteranos, y él me dejó parada en las escaleras frente a todos los invitados. Después de eso, cada vez que lo intentábamos de nuevo, siempre surgía una emergencia con ella. Siempre. Hasta que me harté. Fui hasta el final. Hice mis maletas y terminé con él. Pero el día que dejé a Ainsley, que ahora se llama Owen Tatter en el contexto original, él se volvió loco. Fue tras de mí. Hoy sería el intento número 52 de casarnos. Ahora lo llamaremos Owen Torres. Y a ella, Valentina González. Nada de multitudes. Solo nuestras familias. Fui, incluso con fiebre, a revisar el salón con el organizador. Él ni me miró. Estaba en el cuarto del novio, dándole un masaje en el tobillo a Valentina, que llegó cojeando, como siempre. Mis padres solo sacudieron la cabeza. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Alguna vez se preocupó por mí? Todo el mundo sabía cuánto deseaba que esto finalmente pasara. Pero, mucho antes de la ceremonia, él volvió a huir. Fui tras él, y me bloqueó. La pierna de Valentina sigue mal. Tengo que llevarla al hospital. Lo posponemos. La próxima, te lo juro. Y se giró para ayudarla a subir al coche. 5 años juntos, 52 ceremonias canceladas, siempre por ella. Antes gritaba, exigía explicaciones, suplicaba, dime que esta vez sí va a pasar. Pero esta vez sonreí y dije, tranquilo, seguro que está nerviosa. Él parpadeó, sorprendido, y respondió, perfecto, esta noche te llevo ese pastel de fresa que tanto te gusta. Asentí. Cerró la ventana y se fue. Mi sonrisa se desvaneció. Odio la fresa. Odio el pastel. Él lo sabía. Se lo dije la primera vez que lo trajo. Me comí un pedazo para que no se sintiera mal. Luego le confesé que no lo soportaba. Incluso lo anotó. Prometió que lo recordaría. 1 año después, claro, el sol era despiadado, pero mi corazón, helado. Solté una sola risa. Entré de nuevo y puse fin a todo. Rompí el vestido que ya había usado 52 malditas veces. Era hora de destruir esos 5 años. Al final, mis padres se quedaron para consolarme. ¿Por qué no te vienes con nosotros a Guadalajara?, sugirieron. Me desplomé en la silla. Miré sus ojos llenos de esperanza. Guadalajara, capital de Jalisco, sede del bufete de abogados más grande del país, el bufete de la familia. Estudié Derecho por ellos. Se suponía que entraría ahí en cuanto me graduara. Pero conocí a Owen en el posgrado, y lo seguí hasta Monterrey, al bufete Ainsley. Digo, Abogados Torres. Owen venía de un pueblito en el interior. Odiaba cuando alguien revelaba que venía de un lugar mejor, así que mantuve mi origen en secreto durante 5 años. Él creía que yo era solo otra chica de tierra adentro, como él, solo que, en esos 5 años, pasé de pasante a socia potencial. Batimos todos los récords de bonos durante 3 años seguidos. Nos volvimos la pareja dorada del bufete. Pensé que algún día aceptaría la verdad, pero ese momento nunca llegó. Suspiré. Ahora ya no tiene sentido. Está bien, me voy. Mis padres se iluminaron. Mi madre me apretó la mano. Buena chica, vamos a sacar tu vuelo. No te vas a quedar aquí sufriendo. Después de asegurarme de que ellos estuvieran bien instalados, volví a casa. Seguía fría, vacía. Me preparé una pasta rápida. Abrí las redes sociales y ¡pum! La nueva publicación de Valentina. Aparecía en un conjunto ajustado de entrenamiento, abrazada a Owen, luz natural, sonrisa tipo míranos, el pie de foto, arrastrando a mi casi prometido al gym conmigo. Se quejó un poco, pero le prometí cena en mi casa hoy. Problema resuelto. Gente, casi me congelé. Él. Vomité mentalmente. Él ni siquiera iba a volver a casa hoy. La misma historia de siempre. Gracias a Dios que nunca oficializamos este desastre. A la mañana siguiente, hice mis maletas y entregué mi carta de renuncia. El señor Sánchez, mi jefe, no quiso aceptarla. Con mi historial impecable, trató de convencerme de quedarme. Mientras hablábamos, Owen entró con unos archivos. Bastó una mirada y ¡pum! Marca de chupetón en el cuello. Perfume dulce aún impregnado en el saco, como si acabara de salir de la cama de otra persona. Curioso que él odiaba cuando dejaba señales tras un masaje antes de venir a la oficina. No se ve profesional, decía. Así que nunca dejé marcas. Pero en nuestro momento más caliente, yo me lanzaba a las sábanas. Supongo que nunca se trató de las sábanas. Se metió en la conversación. El señor Sánchez, mi jefe, es adulto.
Preocúpate por tu novia que está renunciando. ¿Están peleando? No es por ti, respondí. ¿De verdad te vas? Owen intervino, hablando por encima de mí, sus ojos clavados en los míos, mandíbula apretada. Ah, ya veo que aún estás molesta por lo de la boda cancelada ayer. ¿Qué? El señor Sánchez salió para dejarnos a solas. Cuando la puerta se cerró, Owen se acercó. Te lo dije. Valentina se lastimó la pierna. Por eso lo cancelamos. ¿Por qué estás siendo tan mezquina? Mantuve la voz tranquila. No estoy enojada, solo cansada. Necesito un tiempo. Cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Entonces, tómate unas vacaciones. Renunciar así solo hace parecer que tienes algún problema personal con Valentina. ¿Cómo va a seguir una chica joven como ella aquí si empiezan los rumores? Se le olvidó. Todas mis vacaciones las gasté en cada boda que él abandonó. Pero claro, vamos a preocuparnos por la pobre Valentina. El pensamiento me vació por dentro. Mis ojos se posaron en la marca en su cuello. No dije nada. Él lo notó y la cubrió de inmediato. Picadura de mosquito. No empieces con cosas. Raro. No hubo pelea. Solo excusas. Mal hechas. De las que solía creer. Asentí. Me quedé en silencio. Owen soltó un suspiro y sonrió, rodeando mis hombros con el brazo. Así me gusta. Un buen abogado sabe pasar la página. No renuncies por esto. Hoy te compenso en el lunar. No respondí. Él creyó que mi silencio era un sí. Mi plan era despedirme. Y ya. Limpio. Ahora, ni siquiera tenía ganas de hablar de Guadalajara. Owen. Valentina entró como si la oficina fuera suya. Él se encogió y quitó el brazo de mi hombro. Ella soltó una risita falsa. Ay, perdón por interrumpir la cita, pero tengo una duda con este caso. Sin mirarme, él fue hacia ella. Tomó el archivo y se inclinó, preguntando qué parte no entendía. Ella se le pegó con toda la confianza del mundo. Se pusieron a susurrar como si yo no existiera, en su mundito de dos. Entonces ella le enlazó el brazo y salió desfilando a su lado. Antes de que se cerrara la puerta, se giró, me lanzó una sonrisa presumida y cerró de golpe. Bang. El silencio se apoderó de la oficina. Y entonces, crack, mi pulsera se rompió de repente, estallando en el suelo, sin previo aviso. Fue el regalo de nuestro primer aniversario. Owen dijo que simbolizaba lo perfectos e irrompibles que éramos. La miré por un momento. Luego recogí los pedazos, ignorando el dolor. Tiré todo a la basura, junto con lo que quedaba de nosotros. Después de entregar la carta de renuncia al señor Sánchez, volví a mi escritorio para cerrar los pendientes. Judy, quien me va a reemplazar, me miraba como si no quisiera dejarme ir. Ryan, ¿en serio? ¿Te vas a escapar? Ahora me toca a mí aguantar a esos dos babeándose todo el día. Ella señaló hacia ellos. Owen parecía estar dándole una pequeña bronca a Valentina, pero el ambiente se deshizo en cuanto él sacó una pulsera de lujo como si fuera un truco de magia. Valentina brilló y se la puso como si fuera regalo de cumpleaños. Entonces me vio, y entró en pánico. Señora Reinsdorf, lo juro, no hay nada entre Owen y yo. Es solo una pulsera. Todos nos miraron. 5 años con Owen, y nunca me dio nada ni remotamente parecido. Y como siempre, todos ahí pensaban que yo era solo una chica perdida del interior, que no sabía distinguir una joya de verdad de una baratija. Su lástima me golpeó como una bofetada. Hasta Judy se indignó. ¿Todavía estás con él y te hacen quedar como una idiota? Le apreté la mano suavemente y negué con la cabeza. Tranquila, miré a Valentina. Linda pulsera. Te queda bien. Ella parpadeó, esperando pelea. Señora Reinsdorf, en serio, es solo una pulsera común. No se enoje. ¿Enojada? Para nada. Tengo varias como esa tiradas en Guadalajara. Owen se levantó con cara de pocos amigos. Rainy, deja de exagerar. Suspiré y negué con la cabeza. No estoy molesta. Ustedes tienen que dejar de inventar cosas sobre mí. Lo dije tranquila. Pero él se desubicó. Puso los ojos en blanco. Más te vale. Se sentó de nuevo, jalando a Valentina con él. Judy se acercó. ¿Vas a dejarlo así? Me encogí de hombros, hojeando unos archivos. Sí, para mí esto ya fue. Después de 52 intentos fallidos de boda, estaba muy por encima de cualquier drama. Al final del día, Owen apareció para ayudarme a recoger mis cosas. «Hey, reservé el lunar para las 8. ¿Vamos?» Notó mi muñeca vacía y se detuvo. «¿Dónde está la pulsera que te regalé?» No quería arriesgarme a romperla. La dejé en casa. Él se relajó. Sonrió un poco. La usabas todos los días. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Ni siquiera había pensado en una mentira cuando Valentina llegó dando saltitos. Owen, ya terminé de guardar todo. Él se volteó hacia ella al instante, como si solo ella existiera. Espera en el coche. Ella fue directo al asiento del copiloto. En 5 años,
Yo nunca me senté ahí. Decía que ese lugar era solo para su futura esposa. Me hacía esperar hasta casarnos. Valentina me lanzó otra mirada triunfal. Solo bajé la cabeza, en silencio. Ya ni dolía. En el lunar, se sentaron juntos del mismo lado. Ordenaron comida sin siquiera mirarme. No me afectó. Apoyé el rostro en la mano y miré por la ventana. Pasado mañana, nada de eso importaría. Cuando llegó la comida, Owen peló unos camarones y empujó el plato hacia mí. Los de camarón aquí son buenos. Lo miré. Sonrió con cariño. No esperaba que se acordara de mí en un momento así, pero entonces Valentina se metió. Fui yo quien eligió este lugar. La última vez, él se comió 3 platos. Owen se puso rojo. ¿Para qué dices eso delante de mi prometida? Ella rió y me miró, como si recién recordara que yo existía. Ups, perdón, señora Reinsdorf. No quise arruinar su imagen de él. Rieron juntos. Ahí mismo, en mi cara, miré los camarones. De repente, sin sabor. Tragué con esfuerzo. Luego empujé el plato. No es mucho lo mío. Coman ustedes. Silencio. Owen preguntó, con cuidado. ¿Estás molesta? Negué con la cabeza. Nah, solo está muy marino. Mientras tanto, Owen seguía mandando mensajes en nuestro chat sobre la próxima boda. Probablemente por culpa. Owen, no te preocupes. Esta vez sí va a pasar. Nada va a interponerse. Yo. Está bien, pero yo ya sabía. Iba a terminar como siempre. Antes de embarcar, una notificación más. Owen. Valentina se siente mal. Bebió demasiado. No voy a volver a casa hoy. Cuídate. Reí. Frío. Silenciosa. Ya lo esperaba. Yo. No hay problema. Quédate en su casa. Ya me mudé. A partir de ahora, se acabó. Owen. Adiós para siempre. Lo bloqueé de inmediato. Borré toda la conversación. En el avión, miré Monterrey alejándose. Allá atrás, Owen, probablemente aún mirando la pantalla, sin creerlo. Cuando bajé del avión en Guadalajara, sentí un escalofrío aterrizarme en la piel, como si el aire mismo me recordara los 52 fiascos que viví con Owen. Años de ilusión, promesas rotas y la fractura final de mi alma, acumulados en un solo suspiro. Caminé por la terminal, con mi maleta antigua y mi mente al límite. Mis padres me esperaban con una mezcla de orgullo y ternura, como si vieran renacer una princesa caída. «Ryan», me dijo mi madre, tomando mis manos. «Bienvenida a casa». Nunca me sentí tan pequeña y gigante al mismo tiempo. La casa familiar siempre tuvo ese poder. Me sostenía, pero también recordaba quién debía ser. Al llegar al despacho, la sede del bufete Sánchez & Reinsdorf me recibió con opulencia y tranquilidad. Sus pasillos, el aroma del café recién molido, las fotos de generaciones de juristas, todo eso me decía que aquí era mi reino por derecho. Mi padre me condujo al despacho principal. «Ryan, tienes la presidencia de esta oficina, la columna vertebral de nuestra expansión. Haz lo necesario». Su voz era firme, pero había un halo de esperanza. Lo único que quería era que me mantuviera a salvo. Me senté detrás del escritorio, sintiendo un hormigueo de poder. Cerré los ojos y respiré. No era venganza desde el odio lo que me impulsaba, sino justicia. Justicia para mí misma. El primer día de combate fue lento pero certero. Revisé los últimos balances y llamado a reunión urgente a Judy. Nos sentamos en una sala luminosa, el cristal filtrando la luz del mediodía. «Claro que estoy de tu lado, Ryan», me dijo ella con su voz calmada. «Estamos cansadas de ver cómo Owens y la tal Valentina destruyen proyectos y aprovechan sus influencias». Sus ojos brillaban con lealtad. Yo asentí. Apenas perceptible pero suficiente. Cada palabra, cada gesto, era una pequeña alianza. Empecé a reconstruir, clientes fieles, nuevas propuestas, discursos que hablaban de integridad. Pero no podía olvidar a Owen, no podía olvidar su hipocresía, la forma en que miraba a Valentina como si ella fuese la dueña de mi vida. Y entonces, al final de esa tarde, revisando 1000 documentos, encontré un nombre que no esperaba. Bufete Abogados Torres, Casa de Owen, compartiendo expediente con nuestra firma en un caso menor, pero quizá revelador. Los puse bajo lupa. Poco a poco, el duelo dejó de ser un duelo de corazones y se convirtió en un duelo de códigos y contratos. Mandé a Judy a investigar sobornos, filtraciones, fianzas falsas. Cada noche, cuando me acostaba, sentía mi cuerpo pesado del cansancio, pero libre de culpa. Dentro crecía una determinación implacable. Una noche, el primer roce con el enfrentamiento. Después de un evento jurídico en Zapopan, caminaba sola hacia el estacionamiento, aún con la etiqueta del gafete colgando. Una figura surgió entre coches grises. Era Valentina. Su sonrisa era una sombra, una amenaza iluminada.
Caminó con pasos lentos hacia mí. Ryan Reinsdorf, qué sorpresa verte tan reconfortada. ¿Lista para tu regreso triunfal? Su tono era una caricia con filo de cuchillo. Sentí mis manos frías. Respiré profundo para llevar la voz a un tono suave, pero ácido. Claro, Valentina, tú también te ves espléndida. ¿He hablado con Owen recientemente? Ella ladeó la cabeza. Él está ocupado, ya sabes, con compromisos profesionales y personales. La observé sin parpadear. Entiendo. Ojalá el bufete Torres no necesite mi intervención con moraleja legal. La sonrisa de su rostro se redujo a una línea fina. Se inclinó un poco. No subestimes la influencia que él y yo tenemos, cariño. Y se dio la vuelta, dejándome sola, con la sensación de haber hallado el primer verdadero obstáculo formal. Esa misma noche, en el despacho iluminado solo por la pantalla del ordenador, vi un correo sin remitente claro. Sabemos lo que estás haciendo. No sapes. Acompañado de un PDF con un expediente interno de mi familia. Mi estómago se retorció. No era solo una advertencia. Era un ataque. Respiré. Cerré el PDF. Sabía que no debía ceder al miedo. Le respondí por mis propios medios, sin emoción. Continuó. Guardé mi teléfono y apagué la luz. Las sombras de Guadalajara se arrastraban por la ventana. Me sentí viva, y al mismo tiempo, reemplazada, por un peligro que no era solo emocional, sino capaz de destruir el legado de mi propia sangre. Pero estoy decidida a detenerlo, a reconstruir todo lo que me pertenece, a salir más fuerte. Y mientras el viento agitaba las hojas de los árboles, en la última línea del email aparecía una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Una última mirada al monitor. Y apagué la pantalla. Había algo raro en la forma en que el viento se colaba por las rendijas del ventanal aquella mañana, como si la ciudad misma me estuviera avisando de que ya no había vuelta atrás. Desde que recibí ese correo anónimo con el expediente filtrado de mi familia, no había vuelto a dormir bien, ni siquiera una hora completa. Estaba claro que alguien desde dentro de nuestro propio sistema jurídico estaba tratando de jugar sucio. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? Judy entró a mi oficina antes de las 8, con 2 cafés y una expresión que parecía haber dormido menos que yo. Me pasé la noche cruzando archivos, dijo sin saludar, y encontré algo. Extendió unos papeles frente a mí, con los ojos cansados pero el alma alerta. Me explicó que una tal Ellie Sands, asesora jurídica externa del bufete Torres, había firmado como testigo en un caso donde se usaron documentos de nuestra firma, documentos que nunca debieron salir de aquí. ¿Y si no fue solo Valentina? ¿Y si hay alguien dentro de nuestro despacho que le está pasando información a ellos? Preguntó en voz baja, como si las paredes escucharan. Me quedé callada. Me pesaba el corazón. No quería creer que alguien de mi sangre, o incluso de mi entorno cercano, pudiera estar implicado en una traición así. Pero después de todo lo que Owen me hizo durante 5 años, ¿qué podía sorprenderme ya? ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Judy. Vamos a ponerles una trampa. Ella arqueó una ceja. ¿Una trampa? Asentí, lenta, meticulosa. Sí, les vamos a dar algo para robar. Algo con rastreador. Algo que los incrimine solos. Y así lo hicimos. Creamos un documento falso sobre una supuesta alianza con una empresa fiscal suiza, repleto de cláusulas, cifras y firmas simuladas, pero legales desde el punto de vista de la ingeniería jurídica. Lo colocamos en un servidor secundario, accesible solo para quienes tuvieran la clave de administradores del sistema. A la vista, parecía uno de nuestros movimientos estratégicos más confidenciales. Esperamos. 3 días después, el documento apareció citado, textual, en una propuesta de contrato que el bufete Torres envió a un cliente potencial. Un cliente que ahora era nuestro cómplice. La prueba era irrefutable. No dije nada. Esperé. Esa noche, en una cena de gala en Madrid, donde coincidimos por casualidad con Owen, me acerqué a su mesa. Él estaba acompañado de 2 socios menores. Vestía impecable. Sonreía con esa sonrisa perfecta que usaba cuando quería ganar una discusión antes de que empezara. Cuando me vio, se tensó. Sabía que no estaba allí por cortesía. «Ryan», dijo con voz neutra, «no esperaba verte aquí». «Claro que no», respondí, fingiendo una sonrisa. Después de todo, esta cena es solo para firmas que aún operan dentro de los límites legales. Uno de sus socios carraspeó. Owen lo fulminó con la mirada. Me encantaba ver cómo perdía el control, aunque fuese en pequeños gestos. Me acerqué un poco más, susurrándole al oído. «¿Te gustó el contrato suizo? Lo redacté pensando en ti. Cuidé cada coma». Él palideció. Su mirada me buscó con desesperación, como si intentara calcular cuánta información tenía yo realmente. «No tienes idea en lo que te estás metiendo», dijo, voz baja, mandíbula tensa. Le sonreí. Era la primera vez que no necesitaba levantar la voz para ganarle.
Lo mismo pensaste cuando me dejaste en aquella playa. ¿Te acuerdas? Me fui antes de que pudiera decir algo más. No necesitaba que lo hiciera. Ya estaba hecha la jugada. A la mañana siguiente, su firma fue suspendida temporalmente por el Colegio de Abogados de España, mientras investigaban un posible caso de espionaje empresarial. Owen no lo podía creer. Me envió un correo, escueto. ¿Qué has hecho, Ryan? Yo solo respondí con un archivo adjunto. Una foto de la pulsera que él me regaló, ahora rota en dos. Pero mientras revisaba esa respuesta en mi despacho, entró mi padre. Y su rostro era serio. No era un gesto profesional. Era algo más. Ryan, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Tu prima, Sandra, la que trabaja en la oficina de Barcelona, parece haber accedido a los documentos protegidos y ahora está desaparecida. No contesta llamadas y dejó una carta. Me congelé. ¿Qué carta? Mi padre la sacó del sobre y al abrirla leí la primera línea. Mi corazón dio un vuelco. No podía seguir mintiéndole, tía. Perdón, Ryan. Todo esto empezó mucho antes de Owen. No recordaba la última vez que alguien había mencionado a Sandra sin que fuera por cortesía. Éramos primas, pero después de que me mudé a Madrid, nuestras vidas tomaron caminos muy distintos. Ella se quedó en Barcelona, trabajando en la rama regional del bufete familiar. Siempre parecía correcta y contenida, como si llevara algo dentro que no debía salir nunca. Ahora lo había hecho. Me encerré en la oficina con la carta entre las manos, la caligrafía temblorosa, el papel un poco arrugado, como si lo hubiera guardado y sacado muchas veces antes de decidirse a dejarlo. Lo leí en silencio, con el corazón latiéndome en las orejas. Perdóname, sé que no esperabas esto de mí. Nadie lo esperaba. Pero todo empezó cuando aún estabas en la universidad. Owen no fue el primero. Él solo continuó lo que otros ya sabían. Yo también lo supe. Me pagaban por pasar información sobre los casos más lucrativos. Al principio no parecía grave. Solo nombres, fechas. Luego fueron estrategias, clientes enteros. Me dijeron que era por el bien de la expansión, que tú entenderías algún día. Pero lo que no puedo cargar más es lo que hicieron con mamá, con tu madre, con ustedes. Me obligaron a callar sobre cosas que yo misma no sabía cómo nombrar. El bufete no es tan limpio como crees. Cuídate. Hay alguien más en Madrid moviendo los hilos. No confíes en tu padre. Se me aflojó el cuerpo. Releí esa última línea 3 veces. Me ardieron los ojos. Mi padre. El hombre que me recibió con los brazos abiertos. El que me entregó la presidencia. ¿Qué podía haber hecho? Corrí hacia la oficina de él sin pensarlo. Cerré la puerta con fuerza. ¿Qué sabías tú de esto? Mi padre me miró, tranquilo, como si esperara esta reacción. ¿De qué hablas? Sandra, me dejó una carta. Dice que alguien, dentro de la familia, llevaba años filtrando información, que tú sabías, que tú estuviste involucrado. Sus ojos no se movieron, solo respiró hondo. No era así como debía enterarte. ¿Entonces es verdad? En parte. Me eché hacia atrás, sintiendo que todo el suelo bajo mis pies se inclinaba. ¿Qué hiciste? Él se levantó, caminó hacia la ventana, se pasó la mano por el rostro. Estaba envejecido de repente, vulnerable. En los 90, el bufete estuvo a punto de quebrar. Nadie lo sabe. Los bancos se nos echaron encima. Perdimos casi toda la cartera de clientes. Tu abuelo hizo un trato oscuro. Aceptamos ayuda de inversores extranjeros a cambio de acceso a ciertos casos estratégicos. Era eso o perderlo todo. Yo seguí esa línea. Me dijeron que era temporal, pero ya sabes cómo es esto. Nunca se acaba. Me costaba respirar. ¿Y por eso traicionaste a tu propia hija? Nunca te traicioné, explotó por primera vez. Todo lo que hice fue para protegerte, para asegurarte un futuro. Pero cuando te enamoraste de Owen y te alejaste, ellos vieron una oportunidad. Yo no podía detenerlo sin arriesgarme a exponerlo todo. Cerré los ojos. Quería gritar, pero no podía. No con él delante. ¿Quiénes son ellos? Mi padre bajó la voz. El grupo Andújar. Dicen ser asesores financieros. En realidad, son algo más. Tienen tentáculos en despachos por todo el país, incluido el de Owen. Me hundí en la silla. ¿Y ahora qué? Ahora no sé, confesó. Sandra se está escondiendo. Si sale todo esto a la luz, será el fin del apellido Reinsdorf en el mundo jurídico. No respondí. No podía. Esa noche, sola en mi departamento, miré mi reflejo en el espejo. No era solo una mujer herida. Era una mujer que estaba a punto de dinamitar un imperio desde dentro. Y esa idea me dio fuerza. Llamé a Judy. Le conté lo esencial. ¿Estás segura?, me preguntó. Ahora más que nunca. Vamos a romper con esto. Desde la raíz. Pasaron días sin noticias de Sandra.
hasta que una madrugada recibí una llamada anónima. Era su voz. Ryan, tienes que venir a Barcelona. Hay algo que tienes que ver con tus propios ojos. Es sobre tu madre y sobre lo que realmente pasó en 1999. Nunca conduje tan rápido en mi vida. El tren a Barcelona era una opción, pero necesitaba el control de mi tiempo, de mi silencio, de mis lágrimas. Crucé media España con los nudillos blancos sobre el volante. Repetía en mi cabeza la voz de Sandra, esa voz temblorosa que me había dicho, es sobre tu madre. No pude dejar de pensar en ella, en su risa discreta, en su manera de mirar cuando sospechaba que algo andaba mal, pero nunca decía nada. Me cité con Sandra en un edificio viejo en el Born, lejos de todo lo que alguna vez imaginé para nosotras. Bajó las escaleras con una gorra de béisbol y gafas oscuras. Parecía otra. Me abrazó como si se acabara el mundo. No tenemos mucho tiempo, dijo. ¿Para qué exactamente me hiciste venir? Entramos a su piso. Estaba lleno de carpetas, notas, documentos escaneados, grabaciones, todo como si fuera la base de un periodista de guerra. Esto, dijo señalando una caja con una etiqueta que decía 1999. Verdad. Dentro había fotos, recortes y luego un video. Lo puso y vi algo que me partió el alma. Era una grabación de seguridad, antigua, con fecha 14 de marzo de 1999. Se veía la entrada del bufete familiar. En el video mi madre estaba discutiendo con dos hombres. Uno de ellos era mi abuelo. El otro era un tipo de aspecto extranjero, traje caro, rostro borroso. La discusión se calentó. Mi madre le dio una carpeta al hombre. Luego, la escena cortó bruscamente. El archivo estaba incompleto. ¿Qué es esto? Sandra me miró con una mezcla de miedo y culpa. Tu madre descubrió que tu abuelo había hecho tratos con ese grupo, el Grupo Andújar. Empezaron como asesores financieros. Luego tomaron el control de decisiones internas del bufete. Quisieron usar el apellido Reinsdorf como escudo legal para lavar activos, manipular sentencias y corromper jueces. ¿Mi madre intentó detenerlos? Sí, y pagó el precio. Después de eso, cambió. Se volvió silenciosa. Dijo que era por estrés, pero yo creo que la amenazaron. Tu padre la convenció de que lo mejor era quedarse callada, para protegerte a ti. Mi garganta se cerró. ¿Tú sabías todo esto? Sandra se mordió el labio. No todo. Pero cuando empecé a recibir dinero por pasar archivos, me dijeron que ya lo habían hecho con otros. Me dijeron que tu madre lo había permitido, que todos lo hacían. Y yo creí, quise creerlo. Me senté en el suelo. No podía sostenerme. Durante años pensé que lo peor que me había pasado era Owen, pero eso fue solo la superficie. La verdadera traición había empezado antes de que yo supiera leer leyes. ¿Quién es el hombre del video? Sandra negó con la cabeza. No lo sé, pero he visto ese rostro en una de las nuevas campañas de inversión en Valencia. Está de vuelta, y no está solo. Cerré los ojos. El eco de la voz de Owen me perseguía. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Voy a romper con esto, dije. Sandra me miró, cansada. No puedes sola, y si lo haces público ahora, caerán contigo, incluida tu madre. Tienen documentos que la implican. ¿Documentos falsos? Claro, pero no importa. Cuando ellos destruyen, no dejan rastro, solo ruinas. Esa noche dormí en su sofá, con los ojos abiertos, y al amanecer, tomé una decisión. Volví a Madrid ese mismo día, y cité a mi madre en un café discreto en Salamanca. Ella llegó puntual, elegante, intacta, como si el tiempo no la tocara. Ryan, estás muy pálida. ¿Qué pasa? Tomé su mano. Su piel tembló. Mamá, ¿qué pasó en 1999? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No hubo negación. No hubo evasivas. Sabía que algún día me preguntarías. Solo no pensé que lo harías con esa mirada. La escuché. Durante una hora, me contó cómo la silenciaron, cómo ella quiso denunciar, cómo fue mi padre quien le pidió que se sacrificara por el bien del apellido. Cómo lloró cada noche por lo que no pudo evitar. Y entonces, algo cambió en ella. Me apretó la mano con fuerza. Pero tú no eres como yo. No te dobles. Haz lo que yo no pude. Esa noche me encerré en el despacho. Judy me esperaba con nuevos papeles. Tenemos un problema más, dijo. ¿Qué ahora? Owen, ha solicitado una reunión urgente con tu padre. Y alguien de Valencia firmó los papeles de entrada como socio inversionista en el bufete Reinsdorf. Le arrebaté el papel de sus manos. Y ahí estaba el nombre. Álvaro Andújar. Álvaro Andújar. Un nombre que mi madre nunca se atrevió a pronunciar. Un apellido que me perseguía desde aquella cinta de seguridad de 1999. Y ahora aparecía oficialmente como socio inversor de nuestro bufete. Mi bufete. Ese mismo día, mi padre me pidió una reunión urgente en su oficina.
Cuando entré, estaban él, Álvaro y Owen, el traidor, sentado cómodamente en la silla que una vez me ofreció, como si nunca me hubiera dejado tirada, como si no supiera cuántas noches pasé recomponiendo mi alma rota. Me vio, me saludó con una inclinación mínima de cabeza. Yo no respondí. «Ryan», dijo mi padre, «siéntate, por favor. Prefiero quedarme de pie». Mi tono cortó el aire. Lo sentí temblar en los ojos de todos. Álvaro se levantó. Medía más que yo. Tenía esa presencia blanda pero peligrosa, como un león viejo que no ruge, porque sabe que no tiene que hacerlo. «Ryan, encantado al fin. He escuchado mucho sobre ti. Lástima que no pueda decir lo mismo», contesté, mirando directamente a Owen. Mi padre intentó mediar. «Estamos aquí porque el bufete necesita estabilidad. Álvaro representa capital fresco, experiencia internacional y conexiones que podrían abrirnos nuevas oportunidades. Conexiones como las de 1999». Todos enmudecieron. La expresión de Owen se desfiguró por una milésima de segundo. Álvaro no parpadeó. Solo cruzó las manos. «Parece que alguien te ha contado viejas historias». «Tengo pruebas», dije. «Videos, documentos, testimonios». Mi padre se tensó. «Ryan, esto no es una guerra». «No aún», le corregí. «Pero si no frenamos esto ahora, lo será». Álvaro se levantó, despacio. «No quiero destruir lo que construyó tu familia, Ryan. Solo quiero formar parte de él». «¿Como socio?» «Como protector». Me reí. Una carcajada seca, hiriente. «Tú no proteges. Tú posees». Salí de esa sala sin mirar atrás. Judy me esperaba afuera. «¿Y bien? Vamos a la guerra». Esa misma semana, activé un plan de acción. Primero, aseguré todas las cuentas internas del bufete con un sistema independiente. Luego, convoqué una junta extraordinaria con los socios leales a mí. Les conté todo: el pasado, las amenazas, la entrada de Álvaro. Algunos se horrorizaron, otros negaron, pero todos escucharon. Y cuando terminé, les dije una sola frase: o salvamos esto juntos, o lo dejamos caer en manos de monstruos. Fue suficiente. Al día siguiente, Valentina apareció. Sí, ella. Entró como si nada, con un vestido blanco y una sonrisa que habría engañado a cualquiera menos a mí. «Vengo por el puesto que me corresponde», dijo. «¿Qué puesto?» «El de asesora jurídica principal». Owen lo firmó, y tu padre aprobó. Le arranqué el contrato de las manos. «Esto no vale nada. Aún no es oficial». «Lo será», le sonreí. «No mientras yo esté aquí». Ella se acercó. Muy cerca. Olía a perfume barato y a urgencia. «No tienes idea del mundo al que te estás metiendo». «¿Tú tampoco?», pregunté bajando la voz. «¿Porque en tu mundo, los que amenazan también pierden?» Ella retrocedió, se dio la vuelta y se fue, pero no sin dejarme una frase envenenada. «Estás cavando tu propia tumba, princesa del bufete». Esa noche, mientras revisaba los movimientos financieros del despacho, encontré algo. Un pago reciente, en efectivo, desde una cuenta externa, a nombre de Lucía Reinsdorf. Mi madre. Abrí los detalles. Era una transferencia de hace 3 semanas, desde una cuenta vinculada al Grupo Andújar, justo antes de que yo llegara a Madrid. Me quedé helada. ¿Mi madre también? Me costaba creerlo, después de todo lo que me confesó. Pero las cifras no mentían. Marqué su número. «¿Mamá? ¿Tú has recibido dinero de alguien del bufete en los últimos meses?» Silencio. «¿Mamá?» «Ryan, no por teléfono. Ven a casa. Ahora». Colgué. Me puse el abrigo. Corrí por la calle con el corazón en llamas, y cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta. Dentro, silencio. Pasé lentamente. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa. Mi madre no estaba. Y sobre la mesa, una foto impresa, de ella abrazando a Álvaro, con un mensaje manuscrito detrás. «Esto no es lo que piensas». Me quedé paralizada frente a esa foto. La imagen no era antigua, era reciente. Álvaro abrazaba a mi madre con una naturalidad que dolía. Ella sonreía, y eso me destrozó más que cualquier traición jurídica o amenaza velada. La sonrisa de mi madre. «Esto no es lo que piensas». ¿Y qué se suponía que debía pensar? ¿Que mi madre, la misma mujer que me había dicho que luchara, que no me callara, ahora estaba aliada con el enemigo? ¿O que todo era aún más complejo de lo que mi lógica jurídica podía procesar? Recorrí la casa buscando señales de violencia, de fuga, de lucha. Nada. Todo estaba ordenado, casi con precisión quirúrgica, como si se hubiera ido sabiendo que yo vendría, como si me hubiera dejado un escenario perfectamente armado para que lo encontrara todo, y nada. La llamé 50 veces, ni una respuesta. Volví al despacho al amanecer. Judy me esperaba con una cara más pálida de lo habitual. Sin decir una palabra,
Me extendió una carpeta negra. Dentro, un informe confidencial. Interceptamos correos entre Valentina y un socio del bufete en Bilbao. Están planeando una adquisición parcial del despacho si tú caes. Judy hablaba en voz baja. Quieren comprar las acciones flotantes y provocarte una moción de censura. ¿Cuándo? 3 días. Ya han convencido a 2 socios menores. Están usando tus vínculos familiares como excusa. Dicen que estás emocionalmente comprometida. Solté una carcajada amarga. ¡Qué conveniente! Me rompen el corazón, secuestran mi madre, manipulan la historia, y aún así soy yo la que está comprometida. Judy me miró, firme. Tenemos que contraatacar. Ahora. Asentí. Activamos un plan que veníamos tejiendo en secreto. Llamé a una periodista de investigación, Leire Olmos, famosa por destapar redes de corrupción en Barcelona y Valencia. Le entregamos parte de los archivos de Sandra, incluyendo copias del video del 99 y registros de las transferencias de dinero al grupo Andújar. Leire aceptó con una sola condición. Quiero a Valentina en la historia. Nadie sabe quién es realmente. Quiero su cara, su nombre completo, su rol y la caída en directo. Acepté sin dudar. Durante 2 días no dormimos. Preparamos los documentos, validamos fuentes y filtramos los movimientos sospechosos del bufete Torres. En paralelo, convoqué una reunión privada con los socios del despacho Reinsdorf. Esta vez, no para suplicar apoyo, sino para dejar claro quién estaba al mando. Entré a la sala con un proyector portátil bajo el brazo, sin maquillaje, sin joyas, solo mi voz. Muchos aquí creen que me van a derribar con rumores y mentiras, pero están equivocados. Estoy aquí para limpiar este apellido, no para protegerlo. Y si eso significa dinamitarlo desde dentro, lo haré. Nadie se movió. He descubierto que nuestro bufete ha sido infiltrado por una red de lavado de activos durante más de 20 años. Esta red incluye a Álvaro Andújar, a Valentina González y, tristemente, a miembros de mi propia familia. Puse el video de 1999. Puse las transferencias. Puse los audios de Sandra. Y por último, puse la lista de cuentas cifradas donde se desvió dinero en los últimos 3 meses. Todo con una precisión quirúrgica. Cuando terminé, dije solo una cosa. O están conmigo, o se hunden con ellos. Salí sin esperar respuestas. Esa noche, Leire publicó el reportaje. El impacto fue inmediato. Trending topic. Portadas digitales. La heredera que destruye su legado para salvarlo. Valentina intentó dar entrevistas. Lloraba en directo. Fingía ser una víctima. Pero nadie le creyó. Su lenguaje corporal la traicionaba. Su acento falso. Sus contradicciones. Y entonces, Owen apareció en televisión. Yo no sabía nada. Ryan y yo teníamos diferencias personales, pero profesionalmente la respeto profundamente. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia para limpiar el nombre del bufete Torres. Hipócrita. Colaborar, murmuré frente a la pantalla. Claro, después de esconder pruebas, robar contratos, manipular a media plantilla. Pero esa noche, recibí algo inesperado. Un paquete, sin remitente. Dentro, un pendrive. Lo conecté. Era una grabación. Se veía a mi madre, sentada frente a una cámara, con un fondo blanco. Ryan, si estás viendo esto, es porque ya estás en el centro de todo. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Me obligaron a reunirme con Álvaro. No podía negarme. Pero he dejado pruebas de todo. Las encontrarás en el sitio donde solíamos ir a mirar los barcos en verano. Tú sabrás qué hacer. Sé fuerte. Te amo. Mi cuerpo entero se paralizó. El muelle. Sabía exactamente dónde era. Me levanté sin pensarlo, y mientras recogía el abrigo, el móvil vibró con una notificación nueva. Era un mensaje de un número desconocido. Tu madre ha cometido un error. Ya no está a salvo. Si te acercas, ella desaparece. Corrí por las calles como si el asfalto ardiera bajo mis pies. Ni el mensaje de amenaza me detuvo. Tu madre ha cometido un error. Ya no está a salvo. Si te acercas, ella desaparece. ¿Quién demonios pensaban que era yo? ¿Una niña asustada? Ya no. Conduje toda la noche hasta la costa de Sanxenxo. Sabía exactamente dónde buscar. El mirador viejo sobre el muelle, donde mi madre y yo veíamos barcos cada verano, cuando yo aún pensaba que el mundo era justo y las personas buenas. Llegué de madrugada. El mar dormía, pero el viento cortaba como cuchilla. Caminé hasta la barandilla oxidada. Me apoyé. Nada. Busqué con los ojos, las manos, la desesperación. Y entonces lo vi. Un compartimento oculto bajo uno de los bancos de piedra. Adentro, una caja metálica, pequeña, sellada con un candado. Lo rompí con una piedra. Dentro, sobres con nombres, fechas, grabaciones. Y en lo más profundo, un documento notariado.
Una confesión, la de mi madre, con detalles, fechas, nombres, un testamento jurídico y emocional. Ella hablaba de Álvaro, de mi abuelo, de cómo Owen había sido empujado hacia mí por ellos para que me distrajera, para que me enamorara y bajara la guardia. Me senté en el suelo. Owen nunca me amó. Fue parte del plan desde el principio. Todo. Las emergencias, las cancelaciones de boda, la falsa rivalidad con Valentina. Era teatro. Ellos sabían que si me destruían por dentro, nunca me levantaría por fuera. Pero me subestimaron. Con ese material en mano, llamé a Leire. Le conté todo. Me dijo que era demasiado peligroso publicar sin proteger las fuentes. Si lo haces público así, tu madre corre peligro. ¿Y si no lo hago? Entonces se pierde todo. No tendrás otra oportunidad. Me encerré 1 hora en el coche. Lloré, grité, me insulté a mí misma, pero luego tomé la decisión. Fui al despacho, a la oficina de mi padre. Tengo todo lo necesario para destruirlos. Él se quedó en silencio. Papá, ¿dónde está mamá? No lo sé. No me mientas. Él me miró, derrotado. Yo tampoco confié en ella. Al final, pensé que era débil. Pero ahora veo que la débil fui yo. Me entregué por miedo, por comodidad. Aún puedes arreglarlo. ¿Cómo? Le lancé la carpeta. Toda la verdad. Le pedí que hablara, que diera la cara, que dejara de esconderse tras los trajes, las firmas y el apellido. Horas después, frente a la Junta Nacional de Ética Jurídica, mi padre confesó su complicidad pasiva, su silencio, nombró a Álvaro, nombró a Valentina, y por primera vez se nombró a sí mismo como parte del problema. Al día siguiente estalló el caos. Valentina fue arrestada por manipulación de documentos judiciales. El bufete Torres fue suspendido. Y Owen desapareció. Literalmente, salió de su casa, subió a su coche y nunca más se supo de él. No contestó llamadas, no usó tarjetas, no pisó ningún aeropuerto. Recibí una carta. No era para que terminara así. Lo mío contigo. No todo fue mentira, pero todo estaba planeado desde antes de conocerte. Yo solo ejecuté. Perdóname si puedes, pero nunca más me busques. Ya no soy Owen. Eso fue todo. Quise odiarlo, pero ya no me quedaban emociones por él. Sin embargo, aún faltaba lo más importante: encontrar a mi madre. Recorrí todos los lugares posibles. Hablé con todos los contactos de mi padre. Nadie sabía nada. La policía no tenía pistas. Hasta que 1 semana después, recibí una llamada del Hospital de León. Familia de Lucía Reinsdorf. Me congelé. Sí. ¿Está bien? Fue encontrada inconsciente en una cabaña abandonada. Al parecer estuvo sedada durante días. Está viva, pero débil. Fui en el primer vuelo. Entré en la habitación. La vi. Mi madre, tan pequeña, tan frágil, pero cuando me miró, sonrió. Sabía que vendrías. Nunca más me hagas esto. Tenía que protegerte. Solo así podía quitarles lo que más temían, una hija libre. Lloré abrazada a ella. No estás sola, mamá. Ni tú. Pasamos horas sin hablar, solo respirando el mismo aire, unidas, pero al salir del hospital, algo me detuvo. Un periodista, escondido entre los árboles, nos había seguido. Me apuntó con una cámara. Señorita Reinsdorf, ¿puede confirmar que su madre fue secuestrada por Álvaro Andújar? Y antes de que pudiera responder, el reportero fue arrastrado por 2 hombres de negro. Silencio. Gritos ahogados. Cámara al suelo. Corrí. Recogí el aparato. Y vi lo imposible. En la última imagen congelada, justo antes de caer, se veía una figura al fondo. Owen, con barba, gafas oscuras, pero lo reconocería en cualquier lugar. Él estaba allí, y no estaba solo. Esa imagen, congelada, desenfocada, pero inconfundible. Owen estaba vivo. Había desaparecido del mapa, del mundo, de mi historia, pero ahí estaba, oculto, observando, en silencio, como siempre, jugando un juego cuyas reglas yo apenas empezaba a entender. Volví al coche con el corazón latiendo en la garganta. ¿Qué hacemos?, preguntó Judy al volante. Volvemos a Madrid, pero no directo al despacho. Primero, vamos a Valencia. ¿A Valencia? ¿A qué? Saqué mi móvil, abrí una nota protegida y le mostré el nombre que había guardado desde el capítulo más sucio de todo este lío. Eduardo Andújar, hermano de Álvaro, desaparecido durante años. Rumores decían que había cortado lazos con la familia después de una disputa legal sobre lavado de dinero en Panamá, pero otros decían que no, que Eduardo era el verdadero titiritero, y ahora era el CEO de una firma de inversiones culturales con sede en Valencia. Una fachada, por supuesto. Vamos a conocer al otro hermano. Lo encontramos en una galería de arte,
rodeado de esculturas blancas y falsos mecenas. Sonreía con el mismo aire que Álvaro, condescendiente, casi aburrido. «Señorita Reinsdorf», dijo, estrechándome la mano. «Qué honor. Dudo que lo sientas». Rió con sinceridad, lo cual me desconcertó más. «Me sorprende que estés aquí, en persona. Pensé que tú jugarías como tu madre, entre sombras. No soy ella. No, eres más peligrosa. Y eso es emocionante». Nos sentamos, hablamos durante 40 minutos. No negaba nada, tampoco admitía todo, pero sí soltó una frase que me cambió la vida. «Tu querido Owen no trabaja para nosotros». Lo miré, helada. ¿Qué? Al principio sí, era útil, pero luego empezó a actuar por cuenta propia. Quiso jugar a 2 bandas, se enamoró de su pieza. Mal movimiento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Owen se volvió una amenaza para todos, incluyéndote. Él tiene copias de todos los archivos, y no sabemos dónde los guarda, ni a quién piensa vendérselos. Me costó tragar saliva. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque si cae, no solo te arrastra a ti, nos arrastra a todos. Esa noche volví a Madrid con una claridad brutal. Owen se había convertido en el enemigo común. Ni de ellos, ni mío, solo suyo. Leire me llamó. Tenía nuevas grabaciones, una conversación entre Owen y un político corrupto. Habían negociado un intercambio, información a cambio de inmunidad. Judy me miró, temblando. ¿Y si filtra los documentos antes que tú? Entonces, tendremos que adelantarnos. Llamé a todos los socios leales. Les dije que era hora de actuar. Convocamos una rueda de prensa para el día siguiente, frente a cámaras, público, sin red. Subí al escenario con mi madre, mi padre al lado. Todos sabíamos que no había marcha atrás. Hoy, el bufete Reinsdorf deja de ser sinónimo de silencio. Durante décadas, nuestro apellido fue usado como escudo de corrupción. Lo sabíamos, lo callamos. Algunos de nosotros colaboramos, otros lo permitimos. Respiré hondo, pero no más. Sacamos a la luz todos los documentos, nombres, cuentas, videos, incluido el testimonio de mi madre, el informe de Sandra, la confesión de mi padre. El país entero estalló. Noticias, investigaciones, arrestos. Valentina, desde prisión, filtró una nota escrita a mano. Ryan, sabías sonreír incluso cuando sabías que te estaban destrozando, y eso fue lo que me asustó de ti. Perdóname, yo solo quería ser alguien. Pero lo más impactante llegó días después. Una caja, enviada sin remitente. Dentro, un disco duro externo. Contenía todo. Los archivos de Owen, grabaciones, fotografías, audios, contratos y un video grabado con su voz. Ryan, si estás viendo esto, es porque decidí desaparecer por completo. No tengo país, no tengo nombre, no tengo red, pero quería que supieras que fuiste lo único real. Perdí el juego. Tú ganaste. Haz lo correcto con esto. Lo miré en silencio. Por primera vez, sin odio. Era un hombre quebrado. Y yo, era una mujer completa. Entregamos el disco a la Interpol. Fue el golpe final. El grupo Andújar fue desmantelado. Cuentas congeladas. Vínculos políticos expuestos. El apellido Reinsdorf quedó limpio. No ileso, pero limpio. En la siguiente gala del Colegio de Abogados, fui invitada como oradora principal. Subí al escenario. Vestido blanco. Pulsera nueva. La de mi madre. El poder no es lo que tienes, es lo que eliges hacer con él. Y hoy elijo cerrar este capítulo. Para siempre. Todos aplaudieron, pero al bajar del escenario, un hombre me entregó un sobre. Blanco. Sencillo. Dentro, una sola frase, escrita a mano. No todo está enterrado. Te veo en Bilbao. Oh, Bilbao. Nunca imaginé que ese sería el último escenario de esta historia. Pero ahí estaba yo, camuflada entre turistas, con un abrigo largo y una bufanda que ocultaba más que el cuello. Me sentía como en esas películas de espías, pero sin banda sonora. Solo el sonido de mi propia respiración. El sobre decía simplemente, te veo en Bilbao. Ninguna hora, ningún lugar, pero sabía exactamente dónde me esperaba, frente al Guggenheim. Él siempre quiso ir. Decía que el edificio le parecía una abominación bella, una contradicción que lo representaba. Irónico. Me senté en un banco frente al museo, las manos frías dentro de los bolsillos. Lo vi antes de que él me viera a mí. Caminaba con el cabello más largo, barba desordenada, ropa sin forma, pero los hombros aún eran de Owen, firmes, orgullosos. Esa postura que usaba cuando pensaba que tenía todo bajo control. Se detuvo frente a mí. Has cambiado, dijo. Tú también. Silencio. Nos miramos. 2 personas que compartieron 5 años de amor, traición, secretos y 52 ceremonias abortadas. Era absurdo.
Y sin embargo, ahí estábamos. No sabía si vendrías, añadió. No vine por ti, vine por mí, asintió. Se sentó a mi lado, sin acercarse demasiado. Vi todo, dijo. La rueda de prensa, tu discurso, la caída de todos, hasta de mi padre. Lo miré. Tu padre murió creyendo que aún tenía el control. Lo que no sabía era que tú ya habías abandonado el tablero. Sonrió con amargura. Siempre fuiste más lista que yo. Lo supe desde el principio. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Se quedó mirando al horizonte. Tardó en responder. Porque creí que si te enamorabas de mí, yo también podía salvarme. Que si lograba mantenerte cerca, de alguna manera iba a redimirme por todo lo que había hecho antes. ¿Y te funcionó? No, porque no te merecía. Y lo supe desde la primera vez que me miraste con esa cara, como si yo valiera algo más que la miseria que arrastraba. Quise responder, pero no tenía palabras. Owen me miró. Quiero pedirte perdón. No por todo, porque sería hipócrita, pero por no haberte amado como merecías. Por haberte robado tiempo, por no haberme apartado cuando aún podías ser feliz sin cargarme. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora desaparezco, esta vez de verdad. Cambié de nombre, de vida, de país, pero necesitaba verte una vez más, saber que lo lograste. Lo logré. Se levantó. No intentó tocarme, ni siquiera un apretón de manos. Ojalá, en otra vida. Ojalá, respondí, sin rencor. Lo vi alejarse, sin drama, sin lágrimas, solo con paz. Y supe, en ese instante, que estaba libre. Libre de él, de todo. Volví a Madrid con el alma ligera. Lo primero que hice fue ir a casa de mi madre. Ella me esperaba con 2 cafés y un sobre. ¿Qué es esto? Tu abuelo dejó esto para ti antes de morir. Nunca te lo di, pero ahora creo que te lo has ganado. Dentro había una escritura, un terreno, una casa en el norte, a mi nombre. ¿Y esto? Es tuyo. Empieza algo nuevo, lejos de todo esto. Miré a mi madre, a la mujer que una vez creyó que callar era proteger. Quiero construir algo nuevo, pero no sola. Llamé a Judy. Le propuse abrir una nueva firma, una que asesorara legalmente a mujeres atrapadas en redes de abuso empresarial. ¿Tú y yo?, dijo ella sonriendo. ¿Contra el mundo? Sí, pero esta vez, con las reglas claras. Pasaron 6 meses. El despacho se llamó Resilientas. Sí, con esa mezcla de resiliencia y mujeres que tanto incomodó a los machitos del gremio. Y sí, creció como la pólvora. Mi madre se convirtió en asesora ética. Mi padre, en voluntario de una ONG. No nos reconciliamos como antes, pero al menos nos mirábamos sin culpa. Y yo me despertaba cada mañana sin esperar un anillo, sin rogar por un altar, sin contar cuántas veces alguien me dejó sola, porque ahora me tenía a mí. Hasta que un día, caminando por el centro de Sevilla, me crucé con alguien. No Owen, Valentina, cambiada, más delgada, vestida de forma discreta. Llevaba una caja en los brazos. Me vio. Se detuvo. Ryan, Valentina, trabajo en una pastelería. Me dejaron salir antes. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por haberme arruinado justo a tiempo. Si no lo hacías tú, lo hacía yo misma. Y no creo que habría sobrevivido. No supe qué decir. Cuídate. Fue lo único que logré. Y se fue. Por la calle estrecha, casi desvaneciéndose entre los turistas. Me giré. Seguí caminando. Ya no necesitaba cerrar heridas. Solo seguir andando. Ha pasado un año. Un año desde que me vi cara a cara con Owen por última vez. Desde que Valentina se despidió con una caja de pasteles. Desde que abrí Resilientas, junto con Judy. Y comenzamos a escribir otra historia. Una que no empieza con amor, sino con respeto. No con promesas, sino con acción. Hoy es el aniversario de la apertura oficial del despacho. Nuestra sede está en Valencia ahora. Un edificio blanco, lleno de luz natural, con paredes cubiertas de frases escritas por nuestras propias clientas. Mujeres que creyeron que no tenían salida. Ahora, muchas trabajan con nosotras. Entro a la oficina principal. Sobre mi escritorio, una caja sin remitente. Respiro hondo. La abro. Dentro, una pequeña carta. Letra femenina. Precisa. Ryan, nunca fui tu enemiga. Solo estaba perdida. Hoy trabajo en silencio. Pero gracias a ti, no tengo miedo. Te debo mucho. V. Valentina. La imagino en su pastelería. De pie, sin uniforme de lujo, sin maquillaje de guerra. Libre. La dejo a un lado. Hoy tengo que preparar el discurso, porque esta noche me nombran Mujer del Año en el Colegio Nacional de Derecho. Ironías de la vida. Me paro frente al espejo. Me arreglo el cabello. Me miro con calma. Ya no soy la chica que suplicaba en escaleras de iglesias por un sí. Soy la mujer que aprendió a decir no, y sobre todo a irse cuando no la escuchan.
En el evento, el auditorio está lleno. Mi madre está en primera fila. A su lado, Judy. Y a la derecha, el invitado que más me sorprendió, Sandra. Sí, volvió. Después de meses en terapia, volvió. Quiso reparar. No pedí explicaciones, solo la abracé. A veces, el perdón no necesita argumento, solo presencia. Subo al escenario. Los flashes me ciegan un segundo, pero ya no me afectan. Gracias, empiezo con voz firme. Gracias por este reconocimiento, pero sobre todo, gracias por los no. Por cada puerta cerrada, por cada traición, por cada mujer que me dijo, levántate, por cada versión de mí que quiso rendirse y no lo hizo. Este premio es por ellas, por nosotras, por las que estamos aprendiendo que se puede empezar de nuevo, incluso después de 52 finales fallidos. Aplausos. Al final del evento, una periodista se me acerca. Señorita Reinsdorf, última pregunta. ¿Y Owen? ¿Supo algo más de él? La miro con calma. No. Y si lo supiera, tampoco importaría. Ahora te estarás preguntando qué pasó con todos. Lo sé. Yo también lo haría. Mi madre, Lucía, vive en el campo. Cultiva sus propias plantas. Viene cada semana a enseñarnos meditación. Tiene una paz que le costó 20 años. Mi padre se jubiló oficialmente. Se mudó a un pueblo costero. Da clases a jóvenes en riesgo. Dice que ahora entiende el peso de sus decisiones. Nunca le dije si lo perdoné, pero siempre le sirvo café sin azúcar, como le gusta. Valentina, como ya sabes, trabaja en una pastelería. Abrió su propia tienda hace 2 meses. Se llama La Segunda Oportunidad. Tiene fila todos los fines de semana. Sandra volvió a ejercer, no como abogada, como terapeuta legal. Ayuda a mujeres que enfrentan entornos laborales tóxicos. No busca redención, solo ser útil. Álvaro Andújar fue condenado a 10 años de prisión. Su hermano Eduardo desapareció con una orden de captura internacional. Nadie lo ha visto desde entonces. Tal vez esté en alguna isla. Tal vez bajo tierra. Y Owen... No, Owen no está. Dicen que lo vieron en Estambul. Otros en Canadá. Algunos creen que se quitó la vida, pero yo no lo creo. Owen era demasiado narcisista para rendirse. Lo que sí sé es que yo no lo busco, ni lo espero, porque hay algo más fuerte que el cierre de una historia, la certeza de que ya no te pertenece. Termino el día viendo el mar. Estoy en la terraza del despacho, con Judy a mi lado y 2 copas de vino. ¿Y ahora qué, jefa?, me pregunta. Ahora... seguimos, sin trajes, sin anillos, sin mentiras, solo con verdad. Brindamos. La ciudad duerme. Yo no. Porque las mujeres como yo, las que sobrevivieron a 52 abandonos, no duermen. Vigilan que ninguna otra caiga donde ellas una vez cayeron. Y si alguna vez Owen lee esto, solo quiero que sepa una cosa. Gracias. Por irte. Por no quedarte. Por ser el error que me empujó a ser la mujer que soy. Adiós para siempre. Ahora sí, soy yo.